Bien, hermanos, vamos a continuar exponiendo, hermanos, esta enseñanza de Pablo de la serie que estamos dando a los Efesios. Hemos visto en las enseñanzas anteriores de esta serie el interés que el apóstol Pablo tiene en los creyentes, que los creyentes alcancen un entendimiento claro de los grandes y enormes privilegios que ahora disfrutan por el hecho de ser cristianos. El cristiano ha sido elegido desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados como hijos suyos, y de acuerdo con su plan soberano, Dios nos ha reconciliado y nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Cosas que otras personas no ven, nosotros vemos. Dios nos ha reconciliado y nos ha dado a conocer este misterio de su voluntad. Hemos sido hechos coherederos con Cristo y sellados con el Espíritu Santo que nos garantiza esta herencia. En este mundo nadie, y escúcheme bien, hermanos, nadie tiene los privilegios que poseen los cristianos, privilegios que se nos ha concedido inmerecidamente, como vimos en nuestra enseñanza anterior de los versículos del 1 al 10. Pero ahora, en la segunda sección de este capítulo 2, el apóstol Pablo seguirá ampliando este mismo asunto, pero desde una perspectiva diferente. Hasta ahora, él ha visto a los creyentes como individuos salvados por gracia, por medio de la fe, pero ahora él observa a estos mismos individuos como parte de una comunidad de creyentes. Y noten que el apóstol Pablo menciona a partir de del versículo 11 privilegios que son colectivos, privilegios que vienen a nosotros como parte del pueblo de Dios, que es la iglesia. Si hemos sido unidos a Cristo, hemos sido unidos a su pueblo, la iglesia. Y aunque fuimos salvados de manera individual, porque la salvación es personal, no fuimos salvados para vivir de una manera individualista, sino para ser parte de una comunidad del pueblo de Dios. De la misma manera como debemos considerar, hermanos, un gran privilegio el hecho de haber sido salvados individualmente para conocer a Dios y tener comunión con Él, también debemos considerar como un gran privilegio el hecho de hacer parte del pueblo de Dios, la iglesia. Así que, hermanos, no fuimos salvados para vivir alejados del pueblo de Dios. Y eso es precisamente lo que quiero mostrar, el privilegio que un cristiano no vive desconectado del pueblo del Señor, porque eso estaría manifestando que está desconectado de la unión con Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de la iglesia? ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia, más bien. Y el quien está unido a Cristo está unido a su iglesia y busca manifestar esa unidad en medio del pueblo del Señor. Para los creyentes, hermanos, la iglesia no es algo secundario como algunos están enseñando hoy, o algo que carece de importancia. De hecho, la iglesia reviste de una enorme importancia y para la mente del creyente debe ser así. La palabra de Dios nos enseña que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que es el organismo a través del cual nuestro Señor y Salvador opera en este mundo. En la Biblia, estar en Cristo es lo mismo que estar en la iglesia. Amar a Cristo es amar a la iglesia. Preocuparse por ella es involucrarse en ella. Y si hay una época, hermanos, de la historia del cristianismo donde esta verdad debe ser enfatizada de manera clara y precisamente es esta época en la que nos ha tocado vivir. En la que nos ha tocado vivir y ministrar. Nuestra generación ha sido influenciada por el individualismo. Por eso muchos pretenden ser cristianos mientras descuidan al mismo tiempo su relación con la iglesia. La pregunta es, ¿cómo yo puedo decir que amo a Cristo y no amo al cuerpo de Cristo? Es incongruente, es incoherente. Esto no es otra cosa que una completa distorsión del cristianismo bíblico. Así que Dios no desarrolló la vida cristiana para vivirla a la distancia. Nuestra relación con Él y con su pueblo se encuentran estrechamente conectados. Hermanos, y entre más unido usted esté a Cristo, más unido estará a su pueblo.
O sea que la muestra, la evidencia de ese distanciamiento con el pueblo de Dios está reflejando un distanciamiento con nuestra comunión con Cristo, la una con la otra, de tal manera que no podemos separarlas. Es un enorme privilegio, hermanos, estar en Cristo, como también lo es estar en la iglesia. Y esto pese a las imperfecciones que tiene la iglesia. Ahora sabemos que ninguna iglesia es perfecta a este lado de la eternidad. Todos tenemos que crecer y corregir muchas imperfecciones. No existe iglesia perfecta a este lado del cielo, pero aún así es un privilegio ser miembro de ella. Y el apóstol Pablo, en esa sección que vamos a estudiar hoy, quiere que nos concienticemos de esta gran verdad. Debemos estar agradecidos con Dios por la comunión que disfrutamos con Él en Cristo, pero también debemos estar muy agradecidos de disfrutar con Dios porque ahora hacemos parte de su pueblo, somos miembros de la iglesia. Pero la pregunta es, ¿y qué es la iglesia? ¿Qué de especial tiene esta entidad que reviste de tanta importancia? ¿Por qué es importante ser parte de la iglesia? Esta sección de Pablo dice que la iglesia es la comunidad de gente redimida que ha sido reconciliada con Dios. Ahora, recuerden que esta palabra reconciliar tiene unas connotaciones profundas y habla de nuestro estado actual con respecto al estado pasado. Antes éramos enemigos de Dios en nuestra mente, como dice Colosenses 1:21. Éramos enemigos de Dios. Íbamos en contra de Dios, estábamos bajo la ira de Dios, pero ahora en Cristo hemos sido redimidos, pero también hemos sido reconciliados. Esa enemistad se ha acabado, ya ha terminado. Y ahora, ¿qué esperamos de eso? Que esta reconciliación nos lleve a tener una comunión profunda con Dios, pero también con el pueblo de Dios. Y donde los que conforman han sido también reconciliados entre sí mismos. Así que el tema de nuestra enseñanza en esta mañana es un solo y nuevo pueblo. Un solo y nuevo pueblo. Y bien, ahora hemos sido reconciliados con Dios, hemos sido unidos al pueblo de Dios. Esa es básicamente nuestra enseñanza de este pasaje. Y para poder comprender, hermanos, el privilegio que es ser parte del pueblo de Dios, la iglesia, de los versículos 11 al 12, Pablo una vez más nos hace ver la terrible condición en la que nos hallábamos antes de venir a Cristo y ser parte del pueblo de Dios. En los versículos 13 al 18, lo que Pablo nos va a mostrar es lo que el Señor ha hecho por nosotros para reconciliarnos con Dios y para reconciliarnos con su pueblo. De los versículos 19 al 22, compara lo que éramos antes con el cambio radical de posición que se nos ha otorgado ahora que estamos en Cristo. Y creo que esta última parte, hermanos, la vamos a tratar mucho más extensamente el próximo domingo, si Dios lo permite así. Entonces vamos a mirar nuestra estructura así de esta enseñanza. En primer lugar, miraremos lo que éramos antes, nuestra condición pasada. En segundo lugar, veremos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y en tercer lugar, consideraremos lo que hemos llegado a ser. Lo que éramos antes, lo que Cristo ha hecho por nosotros y lo que hemos llegado a ser. Entonces veamos en primer lugar lo que éramos antes. En primer lugar, lo que éramos antes. Versículo 11. Dice, por tanto, dice Pablo, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Esta sección, hermanos, Pablo inicia con la cláusula, por tanto. Y lo que Pablo va a decir a continuación está estrechamente conectado con lo que antes ha venido diciendo. Y recuerden que el tema de la sección anterior es la extraordinaria obra de gracia de Dios en nuestras vidas, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso dice Pablo en Efesios 2, 1 al 3, en los primeros versículos de este capítulo, dice, y Él os dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo,
en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Versículo 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo. O sea que Pablo está volviendo a contrastar nuestra vida pasada con la que ahora estamos viviendo en Cristo. Pablo dice, acuérdense de lo que eran en otro tiempo, su condición era realmente desesperante, estaban muertos en sus delitos y pecados, y por pertenecer al pueblo gentil y no ser israelita, su condición era aún peor. Esa iglesia de Éfeso, entendemos que la mayoría de los que la componía eran gentiles, y Pablo dice, vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y por ser gentiles y no judíos, vuestra condición era aún peor, y no deben olvidarlo. Y no solamente esto le está hablando a los hermanos de Éfeso, a la iglesia de Éfeso, nos está hablando a nosotros en esta mañana. Ese éramos nosotros también, éramos ajenos a todo lo que los judíos tenían. Por lo tanto, dice Pablo, acordaos de eso, lo que erais vosotros los gentiles en cuanto a la carne, en cuanto a vuestro pasado, dice Pablo. Y el caso vuestro era en cierto sentido más desesperado que el de aquellos judíos altamente privilegiados, puesto que erais gentiles. Hermanos, él dice, vosotros lleváis la evidencia de vuestro estado gentil en vuestra propia carne, por el hecho de no ser circuncidados. Y recuerden, hermanos, que en ese tiempo, cuando Pablo escribió esta carta, había una diferencia entre los judíos, que eran circuncidados del prepucio, y los gentiles no tenían la marca de la circuncisión. Como señal del pacto, ellos estaban fuera del pacto de Dios. Sin Dios y sin esperanza en este mundo. Así estábamos nosotros, hermanos. Y Pablo menciona aquí precisamente dos aspectos que afectan a los creyentes gentiles de esta iglesia de manera particular. Lo mismo que nosotros por el hecho de ser gentiles, por no pertenecer al pueblo de Israel étnico, terrenal. Así que en primer lugar dice que los gentiles, antes de ser creyentes, sufrían de una alienación social. Los gentiles, antes de ser creyentes, sufrían de alienación social. Bueno, si usted de pronto no conoce la palabra alienación, significa un alejamiento, estar ajenos a las cosas de Dios, ajenos. Estábamos totalmente alejados de esas cosas, no las conocíamos. Versículo 11 dice Pablo, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Cuál era la condición en que se encontraba el mundo cuando el Nuevo Testamento fue escrito? Esa era la gran pregunta que nosotros debemos hacernos. Bueno, la sociedad en aquel tiempo estaba profundamente dividida. Hermanos, siempre a través de la historia de la humanidad se han levantado muros de separación. Los hombres se habían encargado en ese tiempo de construir grandes barreras que separaban lo uno de lo otro, y la iglesia en sus primeros años tuvo que batallar con ese problema. Tuvo que lidiar con esas dificultades enormes, y esas grandes barreras eran la esclavitud. Unos eran libres, otros eran esclavos. Unos estaban allí y pensaban que los que eran amos se enseñoreaban y eran tiranos con sus esclavos. Otra barrera era la de los sexos. Las mujeres eran vistas en aquel entonces como inferior a los hombres, era otra división. De hecho, las mujeres no tenían voz ni derecho en ese tiempo. Por eso que cuando Pablo escribió del trato que se da a las mujeres, en esa época fue revolucionaria, porque totalmente la mujer era mejor tratada, mejor que un esclavo, pero no menos de eso. Y de hecho las mujeres eran totalmente despreciadas, no tenían derecho a la enseñanza ni nada de esto. Ustedes notaron que nosotros miramos en 1 Timoteo capítulo 2 que las mujeres aprendan, cosa que en ese tiempo las mujeres no les estaba permitido aprender. O sea que él la subió a un lugar donde debe estar la mujer en su dignidad. Pablo no era machista, hermanos. Al contrario, si subiéramos el contexto donde él escribió esta carta, vemos que él puso a la mujer y esa división y esa barrera que separaba a los hombres y a las mujeres, él la quitó.
son iguales delante de Dios. No hay mujer ni hombre delante de Dios. Ahora bien, estas divisiones, y de hecho, hermanos, era tanto, estaba leyendo lo que John Stone decía de la inferioridad de las mujeres, que era tanto el problema que llegó al tal punto que los hombres prestaban a su esposa a un amigo, si así así lo decían ellos. Ese era el caso de la inferioridad, hermanos. ¿Qué tal? Pero no solamente existía la división de esclavitud con los amos de los sexos, sino también había una división étnica, y es precisamente esa la que yo quiero tratar en esta mañana. Los griegos, por un lado, estaban enorgullecidos de su cultura y desarrollo intelectual, que consideraban el resto como bárbaros. Los romanos, por otro lado, se ensoberbecían por ser ciudadanos del gran imperio de aquella época. Y finalmente estaban los judíos, que por una mala percepción de los privilegios del pacto, habían formado un orgullo religioso que llevó a muchos de ellos a menospreciar a los gentiles, y en el caso de ellos llegaron a odiarlos. O sea, era tanto el odio que el judío tenía por el gentil, hermanos, que levantó una barrera grande. Él pensaba que solamente los que iban a ser salvos eran los judíos. Y es precisamente la barrera entre los gentiles y judíos en la que Pablo habla en esa sección, en la que la iglesia de Éfeso, la mayoría eran de origen gentil, igual que nosotros. Los judíos llevaban la señal del pacto en su cuerpo, la circuncisión, y menospreciaban a todos los gentiles que no disfrutaban de esos privilegios religiosos. Para los judíos, los gentiles no eran más que perros con los que debían tener muy poco contacto. Se recuerda que un judío no entraba a la casa de un gentil. En el caso de Pedro, que se trata de cohibir entrar en la casa de Cornelio, pero Dios le muestra que no llames impuro a lo que Dios ha santificado. Y no es tanto a la comida, sino a la inclusión de los gentiles en el pacto de gracia. Así que esta era tanta la hostilidad entre estos dos pueblos que el comentarista William Barclay habla especialmente de los judíos de la siguiente manera, y escuchen, porque no había una animadversión de los judíos a los gentiles, sino también de los gentiles a los judíos. Él dice, el judío abrigaba un enorme desprecio por el gentil. Los gentiles habían sido creados, decían los gentiles, decían los judíos, habían sido creados por Dios para ser combustibles para el fuego del infierno. Él dice, solamente los gentiles fueron creados para hacer la leña para que arda el fuego de las llamas del infierno. Esa era la percepción que tenían los judíos. Dios, sigue diciendo Barclay, Dios solo amaba a Israel entre todas las naciones que había hecho. Ni siquiera estaba permitido ayudar a dar a luz a una madre gentil. Preferían que el niño se muriera. Obviamente ese era tal el odio que tenían hacia el gentil, pues sería simplemente traer al mundo un gentil más. Antes de la venida de Cristo, los gentiles eran objeto del desprecio para los judíos, y las barreras que los dividían eran infranqueables. Si un judío, oídalo bien, si un judío o una judía se casaba con un gentil, se llevaba a cabo el funeral del joven o de la joven judío. Tal contacto con el gentil equivaldría a la muerte. Es como decir, si usted se casó con un gentil, para nosotros usted murió, decían los judíos. Era tal las murallas, y es precisamente en ese contexto en que Pablo escribe esta carta. Es precisamente acerca de esta alienación unos con otros que Pablo está hablando en esta sección. El prejuicio que existía, hermanos, contra los gentiles, los incircuncisos, por parte de los judíos era sumamente profundo. Ellos eran la circuncisión, el pueblo del pacto, los descendientes de Abraham, pero todos los demás eran incircuncisos. Los gentiles estaban separados, alejados, tratados como una raza inferior, y el problema de los gentiles no solamente era de tipo físico o racial, sino también espiritual. Porque los judíos no tenían el sello de la circuncisión, ellos no tenían la ley de Dios como los judíos la tenían, los gentiles no la tenían, y todo esto. Pero en segundo lugar, los gentiles sufrían de una alienación espiritual, no solamente física, sino también, no solamente, social, sino también espiritual. Versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
Así que, aunque los gentiles no eran inferiores de alguna manera en relación con el pueblo de Israel, ciertamente ellos estaban en desventaja. Y Pablo menciona 5 aspectos distintos de esta alienación espiritual que sufrían los gentiles en contraste a todos los privilegios que gozaban los judíos por pertenecer al pueblo del pacto. Primeramente, noten la lista que Pablo hace en lo siguiente, del contraste de los disfrutes espirituales que los judíos tenían que los gentiles no tenían. Dice, los gentiles estaban sin ¿quién? Sin Cristo, dice Pablo. No tenían ninguna relación con el Mesías que se prometía en el Antiguo Testamento. Ninguna relación. Ese Mesías que los judíos piadosos esperaban con todas sus fuerzas, todos los sacrificios, ritos, ceremonias del Antiguo Testamento, ¿a quién señalaban? A Cristo. Y todos los judíos que fueron salvos en aquel tiempo fueron salvos porque creyeron en esa promesa. Pero ellos estaban ajenos, ellos no conocían esa promesa. Desde Adán hasta que Cristo venga, todos los hombres se salvarán por fe. Antes de Cristo se salvaban por el Mesías que había de venir, ahora por el Mesías que ya vino, pero todos por la fe. El problema es que los gentiles no tenían ese acceso. Pero los gentiles estaban ajenos totalmente de estas cosas. Ellos estaban sin Cristo. Ellos no sabían nada del Mesías prometido, nada de la obra que él había de realizar para terminar con el pecado y con todas sus terribles consecuencias. Ellos eran ajenos, estaban alienados a estas cosas. Así que era una condición desesperante. Pero no solamente esto, no estaban sin Cristo solamente. Los gentiles estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Ahora, noten lo que estoy diciendo. Estaban alejados, distantes de la ciudadanía de Israel, lo cual implica, por lógica, que ellos no eran israelitas. Ahora sí, pero lo vamos a mirar más adelante. Si estaban lejos del pueblo de Dios, ahora son parte del pueblo de Dios, ahora sí son Israel. Los gentiles estaban excluidos de aquella nación escogida por Dios para traer su revelación al mundo. Y sobre todas las cosas para traer por medio de este pueblo a nuestro Señor Jesucristo. Israel gozaba de la protección especial de Dios y sobre todo de su revelación. Era una ventaja ser judío en aquel tiempo, pero los gentiles estaban excluidos. Ellos no disfrutaban de los tratos de Dios para con su pueblo, ni conocían nada de las leyes justas que había dado Dios por medio de Moisés. Nada de las profecías, nada de las promesas de Dios. Se hallaban inmersos en las más densas tinieblas y oscuridad. Estaban excluidos de la ciudadanía de Israel. No eran pueblo de Dios. Yo recuerdo cuando leo Mateo 1:21, cuando el ángel Gabriel se le aparece a José y le dice, no temas en tomar a mujer tu María, porque ya dará un hijo, luz a un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. De ese pueblo es que nosotros estábamos excluidos. De ese pueblo. Pero no solamente estábamos alejados de Cristo y de su pueblo, sino que los gentiles también estábamos ajenos de los pactos de las promesas. Ellos estaban excluidos de todas aquellas promesas de Dios para con su pueblo. Por ejemplo, como qué promesas, como que la tierra, Canaán celestial es para nosotros. Nosotros no teníamos esa promesa para nosotros. Y que apuntaban precisamente hacia la venida del Mesías. Ellos no tenían ninguna promesa en la cual confiar con toda seguridad. En consecuencia, los gentiles estaban, dice Pablo, sin esperanza. Hermanos, ¿qué esperábamos? ¿Qué esperanza teníamos los gentiles? Ninguna. Ninguna. ¿Qué nos esperaba nomás? Las llamas eternas del infierno. Los gentiles no tenían seguro qué esperar aparte de la muerte. Lo único que teníamos seguro era la muerte. Un futuro incierto y oscuro. Y como si esto fuera poco, Pablo concluye con esta terrible descripción diciendo que los gentiles vivían sin Dios en el mundo. Vivían sin Dios. Hermanos, antes de venir al Señor, cuando no conocíamos a Dios, ¿a quién adorábamos? Adorábamos a ídolos de yeso, de piedra o de madera. Y si usted no quiere, y si usted piensa que eso solamente son ídolos, pues muchos teníamos la esperanza en nuestras riquezas o en nuestros bienes.
pero no conocían al único Dios verdadero que hizo el universo y lo sostiene por la palabra de su poder. Tal era, hermanos, la condición de estos gentiles en el Antiguo Testamento, que se hallaban a merced de religiones y filosofías extrañas. Usted lee todo el Antiguo Testamento y va a encontrar miles de religiones, o más bien centenares, para no exagerar, de religiones extrañas y extravagantes. Como a este dios Baal que quemaban sus hijos en el Tofet. Religiones y filosofías extrañas. Es verdad que en el Antiguo Testamento algunos gentiles abrazaron la fe, como fue el caso de Rahab, Ruth, pero lo cierto es que la gran mayoría siguió sumida en la más degradante idolatría, despreciando el más abundante testimonio que Dios había dado al mundo a través de la creación. Porque si lo que de Dios se conoce le es manifiesto. El hombre, podríamos decir, tiene suficiente luz para no tener excusa, pero no tiene suficiente luz para ser salvos. Esos éramos los gentiles. Los que tenían suficiente luz para ser salvos y tenían suficiente luz también para no tener excusa eran los judíos. Nosotros no teníamos esa luz, solamente teníamos suficiente luz para no tener excusa. Conocíamos a Dios como creador y juez, pero no como salvador. Por eso William Hendrickson dicen, nosotros fuimos semejantes a marineros que sin brújula ni guía se hallaban a la deriva de una nave sin timón, en la noche sin estrellas, en medio del tempestuoso mar y lejos del puerto. Esa era la condición de nosotros. Entonces, que usted imagina el panorama, un mar sin estrellas, sin brújula y sin timón. El barco, simplemente las olas nos llevan para donde quieran, de una manera violenta. Así estaban los gentiles en el mundo entero, y esa era la condición de nuestros indígenas antes de llegar el evangelio a estas tierras. Y hermanos, y qué bueno que el evangelio nos haya alcanzado. Qué bueno, hermanos, que hayamos podido escuchar estas buenas noticias. ¿Sabe por qué? Porque no todo el mundo tiene acceso a esas buenas noticias. Ellos estaban sin Cristo, sin ciudadanía, sin promesas, sin esperanzas y sin Dios. Y de la misma manera estaríamos nosotros hoy si Dios no hubiera tenido misericordia de esta nación y hubiese enviado misioneros que con mucho esfuerzo y dificultades nos trajeron el evangelio de Jesucristo hasta aquí. Si Dios no nos hubiese tenido misericordia, todavía, hermanos, estuviéramos adorando al sol y a la luna. Ténganlo por seguro que así estaríamos. Adorando a dioses de yeso y de palo. Pero ese panorama tan tenebroso que el apóstol describe en los versículos 11 al 12 sufre un gran cambio repentinamente cuando llegamos al versículo 13. Ahora vamos a pasar a lo que Cristo hace en nuestro favor. Y Pablo solo usa esto para contrastar lo que éramos antes de ser creyentes con lo que ahora somos por la gracia de Cristo a nuestro favor. Dios quiere que tengamos una conciencia clara de nuestros privilegios y de lo terrible que hubiese sido si no hubiésemos conocido al Salvador de nuestras almas. Hermanos, pónganse a pensar por un momento. Si no hubiéramos conocido a Cristo, ¿qué es lo que nos esperaría? No solo lo que estaríamos viviendo, hermanos, sumido en la más tremenda vanidad, sino lo que nos esperaba era un peor. Qué terrible es vivir sin esperanza y sin Dios, hermanos, en el mundo. Mire, ¿sabe qué, hermanos? Yo sé que nosotros tenemos algo seguro, la muerte. Todos los días yo pienso en eso. No sé si usted piensa en él. Pero los días se pasan. Yo decía, estaba hablando ahorita de la tos. Hace 4 años fue que tuve este problema. Y me parece que fuera hace poquito que tuve esto. Y la vida es tan corta. Los días pasan tan ligeros, hermanos, que en realidad lo único que vale la pena es tener a Dios. Y la única esperanza que tenemos. Yo no sé por qué las personas se ocupan en tantas cosas de esta vida que pasan con el tiempo y esto no lo consolarán en el día de su muerte. Eso no nos llena de esperanzas, hermanos, porque en cualquier momento viene la enfermedad, viene una situación y en el lecho de muerte nadie te podrá consolar si no es el Señor Jesucristo. Si no te has amparado en las esperanzas de Cristo, no hay consuelo para ti. No pienses que las cosas de este mundo te van a satisfacer y van a consolar tu alma, porque no es así, ni tus familiares. Qué terrible es esto, hermanos. Pero nuestra condición que ahora tenemos es gracias a lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. ¿Y qué ha hecho el Señor? Pero vamos a mirar en segundo lugar lo que Cristo ha hecho por nosotros.
Versículo 13. Dice Pablo, pero ahora en Cristo todo es distinto. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, alienados, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Estábamos lejos, lejos, hermanos, como Plutón está del Sol. Así estábamos de lejos. Lejísimos, hermanos. Algo extraordinario ha pasado por medio de la obra de Cristo. Judíos y gentiles hemos sido reconciliados con Dios y hemos sido reconciliados entre sí. Recuerden el panorama que les pinté de las divisiones que había entre judíos y gentiles, pero ahora en la iglesia, en un solo lugar, se encuentran judíos y gentiles ahora adorando al mismo Dios. ¿Cómo es posible eso? Gracias a la obra de Cristo. ¿Cómo es que mujeres y hombres están adorando juntos cuando esta división estaba antes? Que ahora Cristo ha derribado esas murallas. Algo extraordinario ha pasado. De manera que formamos ahora una sola nación, una sola familia, un solo templo espiritual. Pablo dice en primer lugar, de este punto, en primer lugar, hacemos parte de una sola nación. Dios no tiene dos pueblos de Israel, solamente hay uno. El Israel terrenal era una figura del verdadero Israel, que es el verdadero Israel espiritual. Y la iglesia es el Israel espiritual de Dios, es el verdadero Israel. Y ahora los creyentes gentiles y los creyentes judíos hacemos parte de la misma nación Israel. Ahora somos israelitas porque hemos sido circuncidados no del prepucio, sino del corazón. Ahora la marca no es lo que está fuera en la carne, sino la hecha en el corazón. Versículo 13. Pero ahora en Cristo vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y esa palabra sangre de Cristo implica por lo que Cristo hizo a nuestro favor. Los gentiles estaban lejos, lejos de Dios, de su revelación, de sus pactos, de sus promesas. Los judíos en cambio estaban cerca. Pero ahora dice Pablo, en Cristo Jesús la situación ha cambiado. Nosotros que estábamos lejos, ahora cerca por la sangre de Cristo, por la obra de Cristo, por su sangre, somos perdonados por su sangre, somos reconciliados con Dios y al mismo tiempo con todos aquellos que ha encontrado o que ha encontrado en Cristo la misma reconciliación sin distinción de lengua, linaje o nación o sexo. Cristo vino a salvar a hombres y mujeres, judíos y gentiles, negros y blancos, pobres y ricos, diversidad en unidad. Cristo nos ha reconciliado con Dios. Ustedes, yo sé que están viendo ahora la guerra en Palestina, en la franja de Gaza y en Cisjordania, los asentamientos judíos, todo lo que está viviéndose también con el Medio Oriente. Pero imagínense, hermanos, ¿qué es lo que puede derribar esas murallas que ahorita se están levantando? Ahora que estamos escuchando las noticias de lo que está pasando allá. ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que hace que un palestino se reúna en el mismo lugar para orar al mismo Dios, aun con un judío? Solamente el Evangelio de Jesucristo puede hacer eso. Hermanos, no son relaciones diplomáticas las que van a derribar esos muros. Es Cristo quien puede derribar esas murallas. Porque lo que separa al hombre de Dios y del hombre con el hombre, ¿sabe qué es? Es el pecado. Y Cristo venció el pecado en la cruz. O sea, ¿qué es lo que hay que remover para que esas murallas sean destruidas? El pecado. Me hace acordar, hermanos, en 1990 fue, ¿no? Cuando el muro de Berlín cayó. Dividía la Alemania democrática de la Alemania federal. Y se unieron y ese día fue un día de fiesta porque muchos familiares vivieron al otro lado del muro y ese día se abrazaron como si fuera una Navidad, un día de alegría. Precisamente, hermanos, algo más profundo y más solemne que esto es cuando un pecador se arrepiente, se une y tumba ese muro y se une al pueblo de Dios. Cristo venció en la cruz, hermanos, pagando nuestra deuda.
Cristo nos ha reconciliado con Dios y nos ha reconciliado unos con otros, porque lo que separa es el pecado, hermanos. Y ahora somos plenamente aceptados por Cristo delante de Dios, y al mismo tiempo podemos tener comunión con hombres y mujeres que han pasado por esa misma experiencia de la reconciliación, sin importar nuestra nacionalidad. Alguien preguntaba, ¿cómo puede ser que haya una iglesia de palestinos y judíos? ¿Cómo puede ser, hermano? Cristo los une. Así que Cristo es nuestra paz. Hermanos, este mundo habla de paz. En la paz no es cese de guerra, sino cese de pecado. Cuando el pecado ya no gobierna nuestras vidas, Cristo es nuestra paz, dice versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y la pared que dividía al judío del gentil ha sido completamente derribado por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Hermanos, la teocracia que gozaba Israel fue abolida, los ritos y ceremonias de la ley mosaica también, y tanto judíos como gentiles hemos sido reconciliados con el mismo Dios y el mismo Padre. Y noten que Cristo no simplemente logró esa paz para con nosotros, no, Él es nuestra paz, Él es la fuente y sustancia de esa paz. O sea que alguien que no está en Cristo no tiene paz. Por algo dijo el proverbista, no hay paz para los impíos, porque no están en Cristo. Mientras una persona viva sin Cristo, muchas murallas se levantan de guerra. Él es la fuente y la sustancia de esa paz. Y lo que no podía hacer, hermano, la ley de Moisés, ni religión, ni ningún mérito humano, ni plebiscito, es lograrlo plenamente en Cristo, reconciliación vertical y reconciliación horizontal, con Dios y con mis semejantes. Dice Pablo, de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno. Así que ¿cuántos pueblos tiene Dios? Uno. No tiene a Israel y la iglesia, no. Es la iglesia que es el verdadero Israel. No tiene dos pueblos. Y hermanos, si usted va a orar por los palestinos, ore también por los judíos. Y si ora por los judíos, ore por los palestinos. ¿Para qué vamos a orar por ellos? Para que se conviertan al Señor, porque ahí es la paz. Porque ahí los muros son derribados. Yo no entiendo gente diciendo, yo bendigo a Israel con todo mi corazón, como si eso lo fuera a salvar, cuando el Israel verdadero es la iglesia. Debemos orar más bien por ellos para que sean salvos. Así que hay una unidad, la pared intermedia que los separaba ha sido derribada por Cristo, y la pared que Pablo se puede estar refiriendo aquí puede ser a la pared que separaba a los judíos gentiles del templo. Recuerden, voy a explicarles aquí cómo más o menos se comportaba en el tiempo de Pablo, o más anteriormente en el templo de Herodes. El templo de Herodes había una distancia, unas escaleras hacia abajo, y había un terreno plano. Hacia un lado se hacían los sacerdotes, en ese atrio se reunían ellos. Otro lugar más distante un poco, pero en la misma medida, el mismo nivel, estaban los hombres laicos de los judíos. Luego, otra distancia estaban las mujeres, sacerdotes, hombres y mujeres judíos. Pero había unos escalones mucho más abajo, y bajando esas escaleras había un muro de piedra, bastante alto por cierto, que rodeaba el templo. ¿Y quiénes estaban allá? Los judíos, pero los gentiles, perdón. Los gentiles estaban allí. Y noten, ahí no se podía ingresar. Los gentiles en Jerusalén solo podían llegar hasta cierta distancia del templo debido a ese muro de piedra que lo rodeaba y que impedía su paso más allá. Ahora, el muro era curioso porque el muro contenía una inscripción que decía exactamente así. Noten lo que decía el muro. Ningún extranjero, es decir, gentil, puede atravesar la barrera y los aledaños alrededor del templo. Cualquiera que sea sorprendido haciéndolo tendrá que culparse así de su propia muerte. O sea que estaba sentenciado a muerte cualquier gentil que quisiera atravesar ese muro. Si Pablo está hablando aquí, hermanos, de esa pared, lo que está diciendo solo como una ilustración de la enorme hostilidad que existía entre judíos y gentiles. Pablo trae en su mente esta realidad de mirar la obstinación, pero era mucho más fuerte lo que había en el corazón de ellos. Como ya hemos dicho, los judíos consideraban a los gentiles como perros, y los gentiles consideraban a los judíos como enemigos de la humanidad.
Así que había una pared de separación que Cristo derribó. Versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Hermanos, Cristo derribó esa pared aboliendo la ley ceremonial. Por eso es que los creyentes ahora en este nuevo pueblo y en este pueblo que es solamente uno, solamente nos rige la ley moral de Dios. Ya la ley ceremonial ya no está vigente para nosotros. Cristo derribó aboliendo la ley ceremonial. Recuerden que solamente quien tenía acceso a las ceremonias judías, a las ceremonias del antiguo pacto, solamente los judíos. Y un gentil, para poder acceder a esas ceremonias, tenía que judaizarse, circuncidarse del prepucio. Y Pablo no está hablando aquí de la abolición de la ley moral, porque esta ley regía a judíos como a gentiles, y por tanto no era lo que nos separaba, sino la abolición de la ley ceremonial, hermanos. Obviamente siempre, tanto para los gentiles y judíos, era pecado matar, mentir. Siempre ha sido para ellos. Para tanto gentiles y judíos es pecado. O sea que la ley moral es para todos, no solamente para los judíos. O sea que los gentiles sí gozaban de la ley moral. Lo que no gozaban era de la ley ceremonial que los separaba de los judíos. Y los judíos habían cometido el error de darle más prominencia, ¿sabe qué? A la ley ceremonial que al aspecto moral de la ley de Dios. Y aparte de eso, le habían agregado un sinnúmero de reglamentos de su propia invención. Por eso existe un libro que ellos llaman el Talmud, que es pura invención de ellos. Y esa ley ceremonial era la que separaba al judío del gentil. Dice John MacArthur respecto a esto: todas las leyes ceremoniales que distinguían y separaban a judíos y a gentiles fueron abrogadas. Antes de Cristo, estos grupos no podían comer juntos, ¿se acuerdan? Tenían una dieta distinta. ¿Se acuerdan Pedro y Cornelio otra vez? Pero Dios dice, no llames inmundo a lo que Dios ha santificado. Entonces, ahora no podían comer juntos por causa de la restricción de alimentos, de los lavados requeridos, de la contaminación ceremonial. Ahora podían comer lo que quisieran o con quien quisieran. Antes de Cristo, ellos no podían adorar juntos. Un gentil no podía adorar plenamente en el templo judío. Por supuesto, un judío no podía adorar en un templo pagano. Ahora, en Cristo, ellos adoran juntos y no tienen necesidad de templo u otro lugar sagrado para santificarlo. Todas las distinciones y requerimientos ceremoniales han sido removidas. Es decir, hermano, eso es lo que digo, que se puede un gentil y judío estar adorando en el mismo lugar, porque estas leyes ceremoniales han sido removidas. Ahora dice Pablo, Dios ha creado en Cristo un solo y nuevo hombre, una nueva humanidad, que es la iglesia formada por gentiles y judíos, y juntos han sido reconciliados. Ahora, en el versículo 15 al 16, de los dos está haciendo ¿cuántos cuerpos? Uno solo, de los dos. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Cuando se unen al cuerpo de Cristo, al pueblo de Cristo, esas murallas desaparecen. Vivimos en un mundo lleno de contiendas, divisiones y enemistades. En estos días, la situación entre judíos y palestinos, hermanos, noten que se ha vuelto más crítica. Y por más esfuerzos que hagan los hombres, construyen cada día más barreras entre sí. Y lo que esto nos enseña, hermanos, este texto nos enseña es que solo Cristo puede reconciliar al hombre con Dios y al hombre con el hombre. El evangelio, hermanos, es la única respuesta para este mundo lleno de fricción, guerras y contiendas. No es la ONU, hermanos, ni ningún gobierno, es el evangelio de Jesucristo. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, pero también es poder para reconciliar al hombre pecador con Dios y con sus semejantes. Las partes contendientes tienen que encontrarse la una con la otra en la cruz del Calvario. De lo contrario, no habrá permanente y verdaderamente reconciliación. No habrá verdadera reconciliación, porque la raíz de las enemistades es el pecado, y el pecado solo se encuentra su remedio en la cruz. Así, hermanos, ¿qué deberíamos hacer?
Predicar el evangelio. Yo no sé, hay personas que oran por ejemplo, por nuestra ciudad. ¿Qué deberíamos estar haciendo, hermanos, para que se acabe tanta muro, tanta guerra, tanta violencia en nuestra ciudad? Predicar el evangelio y vivir el evangelio. Y precisamente eso es lo que no hacemos. Hermanos, ¿por qué tantas iglesias, llamadas iglesias, hoy están llenas de gente, pero no traen impacto a la ciudad? ¿Por qué no han cambiado este pueblo? ¿Por qué sigue igual de violento? Porque han cambiado el verdadero evangelio por un evangelio diluido con falsedad, ofreciendo promesas que Dios no ha hecho, ofreciendo falsas esperanzas que Cristo no ha prometido. Pero hermanos, el evangelio promete perdón de pecados y vida eterna para los que creen. No llenar los bolsillos de nosotros. No una salud perdurable, porque hoy pues piensa la gente que si tengo un problema de salud, voy al evangelio y tengo que ser sano. Eso es mentira. Eso no es el evangelio. Pablo dice que es allí donde Cristo mató las enemistades en la cruz. Pero además de esto, no tenemos. Usted tiene el deber de anunciar el evangelio. Yo estoy aquí en este púlpito proclamando el evangelio. Lo estoy proclamando. Estoy anunciando el mensaje no mío, no el mensaje de un hombre, sino el mensaje de Dios detrás de ese púlpito. Yo tengo que ser fiel a eso. Y hay de mí donde no lo haga. Hermanos, pero sépase que Pablo está hablando aquí de la iglesia de Éfeso y está diciendo, mire, a ellos Cristo les predicó el evangelio. Dice, Cristo nos anunció las buenas nuevas a judíos y a gentiles. Y yo sé, hermanos, él dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos, los gentiles, y a los que estaban cerca, los judíos, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. No solamente Cristo reconcilió en la cruz a judíos y gentiles con Dios entre sí, sino que también dice Pablo que Cristo fue y les anunció a ellos lo que él había hecho para que se beneficiaran de aquella extraordinaria obra de salvación. Y está hablando de los Efesios. La pregunta es, ¿Cristo fue en persona cuando estaba en el ministerio a la iglesia de Éfeso? ¿Le habló a esos creyentes de Éfeso? Porque Pablo está diciendo aquí que dice que él anunció las buenas a ellos. Cuando Cristo fue a Éfeso y les anunció el evangelio, si él nunca salió en cuanto a su vida y ministerio de Judea, la respuesta es cuando los apóstoles y otros predicadores fueron a Éfeso y predicaron el evangelio con el poder del Espíritu Santo, Cristo habló por medio de ellos. Y hermanos, Cristo a través de los predicadores fieles sigue hablando a su iglesia. Si en este momento yo estoy predicando fielmente como el Señor lo ha dicho en su palabra, Cristo está hablando en este momento a tu corazón, está hablando a tu vida. Cuando la palabra de Cristo es expuesta correctamente y el evangelio de Cristo es fielmente proclamado, es la voz de Cristo mismo que resuena desde el púlpito. Hermanos, yo no entiendo cómo personas son irreverentes cuando Cristo está hablando por medio de su palabra. Hermanos, nosotros no somos más que embajadores que en el nombre de Jesús llamamos a los hombres al arrepentimiento, pero es Cristo quien está enviando su voz a través de esta predicación. Dice Pablo en 2 Corintios 5:20, noten lo que dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Eso es lo que estamos diciendo cada vez, hermano. Te estás andando mal, estás en enemistad con Dios, estás bajo la ira de Dios, reconcíliate con Dios, pero ten presente que yo, aunque hablo un hombre, es Cristo quien te está hablando. Y si rechazas esa voz, estás rechazando la voz de Cristo. Él dice, si escuchares hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Sabe por qué? Porque serán destruidos los mismos que fueron los judíos que cerraron su corazón para escuchar la voz de Cristo en el desierto, y sabe que Dios los destruyó en el desierto y no entraron a la tierra prometida. Y está diciendo, bueno, usted dirá, bueno, pero es que la tierra prometida es para los judíos. No, estamos hablando de una tierra prometida más elevada, el cielo. Si tú no escuchas la voz de Cristo, el cielo no es para ti, porque has endurecido tu corazón. Nosotros solamente traemos el mensaje de un rey, un pastor, un predicador solamente trae el mensaje del rey. Es en el nombre de Cristo que proclamamos este evangelio, es su nombre que llamamos
en su nombre que llamamos a los hombres al arrepentimiento. Es su voz la que obra en el corazón de los hombres por medio de la predicación. No es la voz de nosotros, es la voz de Cristo. Yo no puedo convencer a nadie. Yo no puedo persuadir a nadie. Ni pretendo hacerlo porque no puedo. Pero yo estoy haciendo lo que Dios me ha dicho. Predica este mensaje a ellos. Porque mi palabra tiene poder que convierte el alma. Es la voz de la obra en el corazón de los hombres por medio de la predicación. Por eso, hermanos, quizás muchos hemos leído Romanos 10, pero no lo entendemos casi. Dice aquí Romanos 10:14, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? En el original dice, ¿y cómo creerán en aquel a quien no han oído? Bueno, ¿de quién está hablando aquí? De Cristo. ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? Claro, ¿cómo van a creer en Cristo si no han oído a Cristo? ¿Qué necesito para creer en Cristo? ¿Oír a quién? A Cristo. Y si no oigo a Cristo, no puedo creer en Cristo. O sea que es necesario que la predicación sea fiel para escuchar la voz de Cristo y no la de un hombre. Dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? O sea que necesitamos los predicadores también. Dice aquí, necesitamos hombres, aunque débiles, porque Cristo a través de hombres fieles va a hablar Él. Y dice, ¿cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos, y esto es una realidad, mas no todos obedecieron al evangelio. Aunque que todos escuchen la voz de Cristo, no todos van a obedecer lo que Cristo dice. Ellos van a seguir la voz de su propio corazón. Dice, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y aquí quiero que ustedes miren eso. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué Pablo no dijo mejor, así que la fe es por el oír la palabra de Dios? ¿Por qué no dijo así? Bueno, porque no es lo que está diciendo así. Él no está diciendo, así que el oír es por el oír la palabra de Dios. La gente dice, no, es que yo por escuchar la palabra de Dios. No, no. Así que la fe es por el oír. ¿El oír qué? Y el oír a Cristo por la palabra de Dios. Porque no todos los que escuchan la palabra de Dios escuchan a Cristo. Así que la fe es por el oír a Cristo y oímos a Cristo por la predicación de la palabra. O sea, usted quiere escuchar a Cristo, hermano. La pregunta es, ¿por qué usted está aquí? Y usted está, cada vez que la palabra es predicada en este lugar, usted está atento y ha preparado su corazón, ha preparado sus días, ha preparado todo y diligentemente ha estado en este lugar porque usted desea escuchar la voz de Cristo. Usted ama a Cristo, ¿sabe? Mis ovejas oyen mi voz. Pero también dice, el que me ama guarda mis mandamientos. ¿Qué quiere decir eso? Que el que ama a Cristo está dispuesto a escuchar su voz. Señor, yo quiero escuchar tu voz una vez más a través de la predicación. ¿Cómo voy a estar ausente del culto? ¿Cómo voy a estar ausente de la predicación cuando mi amado está hablando? Yo no entiendo, hermanos, cómo nos ausentamos cuando la palabra es fielmente predicada. Pablo dice, ¿cómo van a creer si no han oído su voz? ¿Y cómo dirán la voz de Cristo si no hay quien les predique? Así que la fe es por el oír por la palabra de Dios, el oír la voz de Dios, el oír la voz de Cristo por la predicación correcta de la palabra. Hermanos, cada domingo en las iglesias del Señor, Dios se hace presente en el culto de adoración. Dios lo ha prometido. Mire, hermanos, yo sé que Dios es omnisciente, está en todo lugar y usted puede excusarse en esto. Es que Dios está en toda parte. Pero sí hay algo que Dios ha prometido, que de manera especial Él se va a manifestar, le va a descender del cielo de manera especial a su iglesia, donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre para adorar. Ahí, la pregunta es, si tú eres cristiano, ¿anhelas, como dice el salmista, Señor, fuera de ti, nada deseo aquí en la tierra? Pero parece que fuera lo contrario. Muchos desean las cosas de la tierra y no la presencia de Dios. No solamente estás aquí para disfrutar de esa presencia, sino de oír su voz. Dios se hace presente y la voz de su Hijo se escuchará cuando la palabra es fielmente expuesta. Es decir, aquellos que rechazan el evangelio no están rechazando al predicador que lo trae, sino al mismo Hijo de Dios lo están rechazando.
Por eso dice Lucas 10:16, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Hermanos, ¿cómo conocemos a Dios? A través de Cristo. ¿Cómo conocemos a Cristo? A través de la palabra de Él. Así que una persona que rechaza la predicación, cuando es fielmente, está rechazando a Cristo. Hermanos, cuánta tensión. Yo no entiendo cómo personas en el pleno culto se están durmiendo. Y hermanos, déjenme decirle que así usted se haya trasnochado, yo creo que eso no tiene ninguna excusa. Cuánta atención debemos poner a la palabra de Dios predicada, y el que la predica, hermanos, sabemos que él debe preparar y ser fiel al texto y decir, voy a predicar lo que Dios dice aquí. Yo no voy a tratar de decir lo que yo quiera decir, sino lo que Dios fielmente ha destinado para este día en esta porción de la Escritura. Pero el que escucha también tiene una responsabilidad enorme. Debe preparar su corazón para estar atento a lo que se predica. Por eso, hermanos, es una falta grave, y eso lo digo con mucho amor, hermanos. Es una falta muy grave que un cristiano no esté en la iglesia del Señor en el día del Señor cuando la palabra de Dios es expuesta. Una falta muy grave. Hermanos, la presencia misma de Dios desciende del cielo y se hace presente en medio de su pueblo, y la voz de Cristo es hoy en la predicación. Una persona que profesa ser creyente y no estaba presente en este lugar para oírla, esto es muy grave. Como también es muy grave no venir a la iglesia con un oído preparado para escucharla. Porque hay muchos que se ausentan, pero ¿qué pasa con el que viene y también no está, se la pasa durmiendo mientras predicamos? O viendo el celular, o viendo alguna cosa, o pensando en otra cosa. Esa persona es irreverente, le está diciendo que la palabra de Dios no sirve para nada, que no es tan valiosa como debería ser. Yo creo que se le invitaría a leer el Salmo 119, como el salmista habla de la palabra de Dios, que es más dulce que la miel que emana del panal. Tus mandamientos, dice Juan, no son gravosos. Pero para unos, la palabra de Dios es una pesada carga que no la pueden soportar, y sus oídos quisieran cerrarlos y taparlos. Hermanos, aquellos que reciben esa palabra y aceptan el mensaje del Evangelio, dice Pablo, ahora tienen libre entrada a la presencia de Dios. Solamente ellos. Versículo 18. Por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y aquí la palabra entrada hace referencia a la labor de algunos oficiales en la corte que hacían para introducir a una persona en la presencia del rey. Tal persona no tenía acceso si no le fuera permitido por esta oficial. Ustedes han visto en esas cortes antiguas, en la entrada real, que habían dos oficiales y se paraban con unos, no sé si eran unas lanzas, y las atravesaban para no dar lugar a nadie. Pero ellos permitían solamente a una clase de personas. ¿Sabe qué? Esa es la figura que utiliza Pablo. Los que hemos creído en Cristo, esos oficiales nos dan entrada, nos dan acceso, gracias a que ya no somos, ¿qué? Enemigos de Dios. Ya hemos sido reconciliados. Hermanos, si una persona es enemiga de Dios, esos oficiales no permiten entrar al trono de Dios. O sea que esa persona, su oración para Dios es que abominable, dice Proverbios 28:9. Y de igual manera, hermanos, nosotros no podemos entrar a la presencia de Dios por nosotros mismos, pero Cristo nos ha introducido al lugar santísimo. Por medio de él tenemos entrada en el trono de Dios. Y ahora no importa si somos judíos o gentiles, lo importante es estar en Cristo, porque ahora todos los que están en Cristo forman parte del verdadero Israel. Y esto nos lleva a nuestra última enseñanza. Yo con esta termino, hermanos, muy corta. Entonces, habiendo visto lo que éramos antes y lo que Cristo ha hecho por nosotros, en tercer lugar y muy brevemente veamos lo que hemos llegado a ser. Dice el versículo 19, ahora somos en Cristo una nación. Versículo 19, ahora somos en Cristo una nación. Versículo 19, así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Noten, ya no soy extranjeros. Ustedes antes no eran judíos, ahora sí lo son. Ya no somos extranjeros, ahora somos ciudadanos de esta en la cual estábamos antes excluidos. Dice el versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados
de la ciudadanía de Israel. Esa era nuestra condición pasada. Pero ya no más. Nosotros somos el Israel de Dios. Todas las promesas de Dios le dio a Abraham, todas las promesas que Dios le dio a Israel en el Antiguo Testamento, ¿sabe de quién son? Son nuestras. ¿Para quién es la tierra prometida? Para la iglesia. Solamente para ellos. Cuando Cristo describe a los ciudadanos del reino, dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Solamente ellos. Es por eso que Pablo dice en Gálatas 3:28, noten lo que dice: ya no hay judío ni griego, es decir, no hay judío ni gentil, no hay esclavo ni libre. ¿Se acuerdan las barreras? No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Es decir, todas estas cosas, divisiones, fueron derribadas. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos en una promesa. ¿Se acuerdan que antes estábamos ajenos a las promesas? Ahora somos parte de la promesa. Nosotros antes estábamos ajenos a los pactos, ahora somos parte del pacto. Nosotros somos en Cristo ahora verdaderos israelitas y verdaderos descendientes de Abraham. Si alguien nos pregunta cuál es el verdadero Israel ahora, es la iglesia. Ahora somos en Cristo una nación. Y en segundo lugar, somos una sola familia, versículo 19. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hermanos, nosotros, como una nación, también somos una familia. Todos somos hermanos entre sí, tenemos un mismo Padre, somos parte de la familia de Dios y debemos tratarnos como tales. Así seamos diferentes en personalidad, hermanos. Yo sé que aquí en la iglesia todos no son iguales. Unos son más callados, otros son más habladores, tenemos temperamentos, pero eso no nos quita que seamos una familia, que tengamos un trato cálido y cercano con todos los miembros de Cristo. Somos una familia y debemos tratarlos como tal. Pero en tercer lugar, también somos un templo. Versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el templo, el edificio, bien coordinado y va creciendo para hacer un templo santo en el Señor, en quien vosotros también juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y noten que aquí habla de la iglesia como un gran templo, un gran templo. Y ese templo, hermanos, está edificado sobre un fundamento. ¿Y quién es el fundamento? Bueno, Cristo estableció 12 hombres que pusieran el fundamento. Todo lo que Cristo le reveló a ellos y que nos dejó por escrito en su palabra, lo que llamamos el Nuevo Testamento, Él lo dejó allí para que la iglesia se edificara sobre ese fundamento. No hay otro fundamento. Dice, ese fundamento es allí donde nosotros debemos edificarnos. Por eso es que ya no existen apóstoles y profetas. Esos profetas, está hablando aquí de aquellos profetas que revelaron también el Nuevo Testamento y fue escrito para que nosotros pudiéramos vivir la vida cristiana ahora que estamos en el nuevo pacto. Pero note que dice que siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, quien le da el crecimiento. Cristo dijo, yo voy a edificar mi iglesia, pero Él le da el crecimiento, le da la armonía, la anchura, la altura y la profundidad que debe darle. Él sabe, como sabio y arquitecto de nuestra fe, cómo sabe cómo armonizar todo el crecimiento nuestro, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un santo templo en el Señor, y en quien vosotros también sois juntamente edificados, ¿para qué? Para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué es la iglesia? La morada de Dios. Hermanos, la iglesia no es cualquier lugar. Y no estoy hablando de este edificio. El grupo de personas, hermano, que han muerto para el pecado y han resucitado y están unidos a Cristo, ahí es el lugar de la morada de Dios, hermanos. ¿Cuán importante es ese lugar? Y yo creo que esta figura es demasiado densa para poderla explicar en estos pocos minutos que nos restan. Por eso la próxima semana, hermanos, me voy a dedicar solamente a enseñar este último encabezado. Estaremos exponiendo estos 3 versículos de manera que no perdamos ningún detalle de ellos. Simplemente lo que dije fue a grandes rasgos, pero quisiera profundizar más en ello. Para concluir, hermanos, creo que esta sección que hemos estudiado nos muestra la enorme importancia de la iglesia en el plan de Dios, la enorme importancia que tiene para Dios la iglesia en su plan. Hermanos, Cristo no solo fue a la cruz para salvar individuos por su gracia, sino para formar con esos individuos un pueblo. Ese pueblo es el Israel de Dios del nuevo pacto.
Su especial tesoro donde Dios manifiesta su gloriosa presencia cada primer día de la semana, cuando los miembros de la familia se reúnen en el nombre de Cristo para adorar a Dios por medio de él. Hermanos, no hay nada en el mundo. Noten, si a usted le invitan, ninguna reunión es tan importante en el mundo, hermanos. Grábese esto en la cabeza. No hay una reunión más importante en el mundo que cuando el pueblo se reúne para adorar a Dios. No hay reunión. O sea que ninguna reunión social puede suplantar y quitar este lugar, porque usted está diciendo que es más importante reuniones seculares que reuniones con el pueblo de Dios. No hay nada en el mundo que sea más importante que la iglesia. No hay un privilegio más grande que ser una piedra viva de este templo espiritual. Hermanos, nosotros somos el templo de Dios, nosotros somos el santuario de Dios, donde habita la gloria de Dios, y nadie puede amar a Jesucristo y no amar a la iglesia al mismo tiempo. Y nadie puede madurar y crecer espiritualmente sino en conexión con este organismo vivo que de Cristo recibe crecimiento, hermanos. Dios le plació, a él le plugo que nosotros solamente creciéramos en el seno de la iglesia. Fuera de ella no podemos crecer espiritualmente. Y nadie pretenda esto, porque está yendo en contra de lo que Dios ha establecido. Y yo te pregunto, para ir terminando, hermanos, quiero llegar más a tu corazón. ¿Es importante la iglesia para ti? ¿Es la iglesia importante para ti? ¿Tú puedes decir realmente que amas a la iglesia de Cristo? Puedes decir que amas a la iglesia, te extrañas y te duele cuando te ausentas y no puedes estar por un motivo de fuerza mayor, por una causa razonable. ¿Te preocupa su crecimiento? No estoy hablando de tu crecimiento, sino del crecimiento de la iglesia. ¿Te preocupa? ¿Te preocupa la salud espiritual de la iglesia? Haces provisión para estar a tiempo en sus cultos cuando Dios nos visita desde el cielo. Porque eso es planificado. Estamos aquí porque planificamos durante toda la semana para que no tuviéramos obstáculos para esta reunión tan importante. ¿Y sabe por qué hacemos esto? Porque para nosotros el pueblo de Dios reunido es demasiado importante. Más, hermanos, más importante que reunirse toda la crema y nata de este mundo. O para estar en los servicios de oración de los miércoles. Hermanos, no es de boca que debemos amar a la iglesia. No es de boca que debemos amar a Cristo. Hay muchas personas que dicen, yo amo a Cristo y amo a la iglesia. Pero hermanos, del dicho hay lecho, hay mucho trecho. Es de hecho y en verdad, la iglesia es la novia de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, hermanos. Y quien desprecia la iglesia está despreciando a Cristo. Y de hecho, Cristo aborrece a aquellos que desprecian su iglesia. Que, hermanos, un ejemplo. ¿Cómo se siente un hombre cuando su esposa es aborrecida y despreciada? Él se siente ofendido, pues lo mismo siente Cristo cuando su iglesia es despreciada con indiferencia. No es, hermanos, cosa ligera esto. Pero yo debo amar a la iglesia, hermanos, sin pensar que es la mejor iglesia del mundo, hermanos, porque esta no lo es. De hecho, esta iglesia no es la mejor del mundo, hermanos. Tiene muchos defectos. Yo sé que, hermanos, yo sé, hay muchos hermanos que la iglesia no hay amor, no hay esto, hermanos. Sí, hermanos, entendemos esto. No somos la mejor. Pero ¿qué estás haciendo tú para que eso cambie? ¿Cuál es tu parte en hacer esto? ¿Cuál es tu parte? ¿Estás orando por la iglesia? ¿Estás poniendo tu grano de arena para que el amor florezca como ese carbón encendido para que encienda a los demás? No es la mejor, hermanos. Pero ¿sabe qué? Hermanos, uno ama a su esposa. Ahora, ¿quién tiene una esposa perfecta? Alce la mano, hermanos, aquí. Ninguno, ¿no? Ni un esposo perfecto. Pero aún así la amamos. Hermanos, yo debo amar a la iglesia porque es donde Dios me colocó como una piedra viva, y es aquí en la iglesia local donde yo voy a mostrar, note esto, yo voy a mostrar amor a Cristo. Yo no voy a esperar que ellos lo muestren, yo voy a mostrarlo yo. Ese es el llamado. No hay amor, yo lo voy a mostrar. Mostrando amor,
por mis hermanos. Hermano, ¿qué estás haciendo tú para que la iglesia crezca y lleve a cabo su ministerio? ¿Qué estás haciendo? ¿O te estás quejando? Ah, es que esa iglesia no tiene amor, que son fríos, que son indiferentes. ¿Qué estás haciendo tú? ¿O qué estás dejando de hacer por esta iglesia? ¿Qué estás dejando de hacer? Eso nos ayuda, hermanos, realmente. Que Dios nos ayude. Yo la verdad quiero que esto llegue a profundo en su corazón y usted lo medite, hermano. Y lo medite con todo el corazón. Por amor a Cristo y por amor a su iglesia.